Bien, pues vamos a abrir nuestra Biblia ahí en Tito capítulo 2. Ahorita le digo los textos. Tito capítulo 2. Póngale por favor ahí su dedo, una marca. Tito capítulo 2. Y señale el verso 11. Tito 2, 11. Carta del apóstol Pablo a Tito. Precisamente el miércoles hablábamos algo de Tito, ¿verdad? Del hermano Tito. Capítulo 2, verso 11, ¿ya estamos ahí? Hoy continuamos con las enseñanzas de la serie, la declaración de fe. Y hoy pues voy a dar continuidad con el tema. El tema de hoy es la iglesia esperando su traslado. ¿Sí? La semana pasada el pastor Ángel nos decía sobre el regreso de Cristo, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y hoy vamos a ver, mientras tanto, ¿qué de nosotros? Mientras Cristo regresa, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a subir a la azotea a esperar? ¿Qué vamos a hacer? Para que no batalle el Señor tanto, pues, y nos lleve de ahí arriba del techo. ¿Qué vamos a hacer? Así que de eso se trata esta enseñanza. Y voy a empezar con una introducción antes de leer el texto. Dice, a manera de pregunta, ¿alguno de aquí ha escuchado la popular frase, ¿qué esperas de la vida? ¿Sí? ¿Cuál es tu meta en la vida? ¿Cuál es tu proyecto de vida? ¿Qué quieres ser en la vida? Así como que en qué te quieres transformar, ¿no? ¿Cuál es tu aspiración? O la más usual, ¿no? ¿Cómo te ves en el futuro? ¿Sí? ¿Ha escuchado eso? ¿Lo ha dicho? ¿Ya se arrepintió? En este mundo nosotros nos hacemos esta pregunta. No quiere decir que sea mala, pero sí puede estar muy, muy desbalanceada. ¿Dónde sustentamos estas preguntas? De nuevo, ¿qué esperas de la vida? O sea, como si la vida nos tuviera que dar algo, ¿sí? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu proyecto de vida? La Biblia dice, hermanos, que nosotros no podemos hacer un cambio, ni alargar, ni prolongar nuestra vida, nada, ni un centímetro más, ni un momento más de lo que Dios ha determinado. ¿Usted sabía eso? No podemos modificar eso de nosotros. La vida Dios la ha determinado, ¿sí? Y luego pues dice que no podemos cambiar el color de nuestro cabello. Unos sí andan atreviéndose a cambiarse el color. Ya me conocen, no estoy diciendo. Y no, lo que está hablando es que no podemos hacer cambios que ya traemos, que Dios ya ha determinado en nosotros, ¿sí? Ahora, con esto no quiero decir que no es importante planear. Es importante planear, hermanos. ¿Verdad que sí? Repita conmigo, es importante planear. Ok. Es importante, hermanos, prepararse o prepararnos lo mejor posible. Escuche bien lo que voy a decir. En lo académico, si es que podemos hacerlo. O en el oficio al que nos vamos a dedicar. O en la profesión de lo que usted o yo deseo aspirar a vivir. Es necesario planear, tiene su importancia, tiene un alcance importante para resolver cosas aquí en la vida, ¿verdad que sí? Cuando estábamos en la escuela, en la primaria o en la secundaria y que no queríamos, o en el grado que haya estado, no queríamos estudiar y ¿por qué tengo que ir a la escuela? Y no entendíamos. ¿Por qué? Porque vas a andar batallando cuando tengas mi edad si no estudias. Es un ejemplo, ¿no? O si no te dedicas a hacer algo y te especializas en algo. Entonces, bueno, nuestros padres tenían su grado de sabiduría en ese sentido, ¿verdad? Y no digo que no es importante planear en esta vida, es importante saber qué vamos a hacer, qué nos vamos a dedicar, de qué vamos a vivir, es importante, tiene sus alcances en esta vida.
pero son temporales. Ahora, Dios nos llama a vivir una vida temporal aquí en esta tierra, pero con los estándares eternos. ¿Sí sabía eso, verdad? Y por eso ha puesto su vida en nosotros. Eso cambia toda la ecuación, hermanos, ¿eh? Eso cambia todos nuestros cuestionamientos de ¿qué espero de la vida? ¿Qué quiero hacer con mi vida? Sobre todo los jóvenes, ¿no? Yo también estoy joven y yo sé que varios de aquí. Y no, ¿qué quieres hacer con tu vida? Así es como que, a ver, ¿qué se te antoja hacer? ¿En qué te quieres convertir? De nuevo, ¿es importante prepararse? Sí. ¿Es importante saber a qué te vas a dedicar? Sí. Sí, tiene su importancia, es necesario hacerlo. Pero no es el fundamento del creyente. Con esto no estoy diciendo que no sea importante, repito, quiero ser enfático en eso. No voy a decir que no, dijo que no era importante planear ni trabajar, así que pues no pasa nada. No, es importante, pero el creyente, usted y yo somos llamados a vivir sí en esta tierra temporal, pero con los estándares, con las normas eternas, con la mirada puesta en Cristo, en la voluntad de Dios. Ahí tienen que estar puestos los ojos en Jesús. Cuando dice puestos los ojos en Jesús, no es que estés así todo el día. No, está diciendo observa, mira lo que su palabra, su consejo nos dice para vivir y seguir sus pisadas. Y en ese seguirle, porque somos discípulos de Él, amén. En ese seguirle, voy a decirle no a muchas cosas e intereses personales. Sí o sí. Y ahí es donde la porcina tuerce el rabo. O la puerca, ¿cómo se dice? Porcina es puerco, ¿no? No hablando en términos técnicos. Mis hermanos, sí, exactamente. ¿Por qué el creyente entonces anhela vivir de acuerdo a lo que el Señor manda? ¿Por qué? ¿Por qué quieren obedecer? ¿Se ha preguntado usted? ¿Por qué quiero obedecer a Dios? ¿O por qué no quiero? ¿Por qué? Tenemos que hacernos esa pregunta. Pablo a los filipenses les da una respuesta contundente, le dice, porque nuestra ciudadanía no está aquí, nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Puede creer eso, hermano? ¿Lo entiende? Nuestra ciudadanía está en los cielos y decimos amén, y yo me incluyo, pero luego vivimos como si nos fuéramos a quedar eternamente aquí. ¿Sí o no? Donde también ansiosamente, escuche bien lo que dice el texto, es bien importante, donde también ansiosamente esperamos a un Salvador. Esto es bien importante, a Jesucristo. Yo le quiero hacer de nuevo la pregunta, ¿lo esperamos? No conteste, no eche mentiras, no peque. ¿Lo esperamos con ansias el regreso de Cristo? No conteste, por favor. Tengo que preguntarme y tengo que ser honesto. ¿Tengo ansias de irme ya con el Señor? ¿Quiero que Él venga ya por mí o no? O estoy pensando, ay, mañana voy a vender 5,500 en 10 minutos en mi negocio, o mañana me van a dar un aumento, o ya sé, las vacaciones las agarro mañana, ay, qué padre. Está bien, ningún problema con eso, hermanos. Sí me doy a entender, ¿verdad? Ningún problema, está bien. Pero ¿dónde están sus ansias? ¿Dónde están sus anhelos? ¿Dónde están los míos? Pablo le dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, al Señor Jesucristo. Ya como que ya del gozo baja el nivel del gozo, ¿verdad? Pero para arrepentimiento está bien. No, muchas veces no tenemos ansias de irnos con el Señor. Yo les voy a ser honesto, hace como un año platiqué con un cliente, es creyente, a ver si no sale por ahí en el video, ¿no? Soy yo, va a decir, pero bueno, no voy a decir su nombre, es un amigo. Y pues construyó, hizo varias cosas, no va en esta congregación, no esté pensando quién es. Y bueno, hizo muchas cosas y todo. Y yo le dije un día, pues yo le dije en buena onda, ¿no? Dije, oye, bro,
ya que el Señor ya venga. La verdad, o sea, tanta maldad, tanta perversión, tanto esto, lo otro, mi pecado, nuestro pecado, o sea, todo, ya quiero irme. Sí, ven, Señor. Y el brother, yo noté que se agüitó. O sea, no sé si se ofendió, se agüitó, algo le pasó, pero su semblante cambió. Dice que, no, me dijo, es que pues sí está bien, pero aquí hay muchas cosas que hacer y está bien, pero no estás predicando el evangelio, le dije. Y no estás haciendo, no veo que estés haciendo nada, brother. Digo, en buena onda, ¿no? Yo le tengo confianza, o sea, saben que a los que les tengo confianza sí les digo, ¿no? Y se quedó, no, pues sí. Le digo, lo que pasa es que nuestro corazón está bien arraigado a las cosas de este mundo muchas veces, ¿sí o no? Y empezando por el que habla. Ni cuenta nos damos, pero tenemos a veces bien arraigado nuestro corazón a las cosas de este mundo, a los disfrutes de este mundo. Y los que no dicen amén, también sé, algunos que los conozco, que también les pasa a veces esto. Ahora, la invitación no es que nos quedemos tristes por eso, sino que veamos a la luz de la palabra cuál es nuestro llamado, a qué nos llama el Señor. Porque si sabes que Dios, todos los que están aquí, Dios los está llamando. El mensaje del Evangelio es para todos nosotros. Y el llamado es a estar expectantes al regreso de Cristo. Pero mientras regresa Él, yo tengo deberes como creyente. Diga conmigo, tengo deberes. Tiene deberes como creyentes. Tenemos deberes, hermano. Otro de los motivos de por qué Cristo demanda de nosotros que estemos atentos, que estemos despiertos, es porque Él se ofreció, como decíamos al inicio, una vez para llevar los pecados de muchos. Dice, y aparecerá, eso está en Hebreos 9:28, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente le esperan. Miren, Él regresará, Él murió por nosotros, pero Él desea que nosotros ahí fundamentemos nuestras ansias de que Él regrese y así vivamos aquí. ¿Cómo? Esperando su venida, pero viviendo para Él. Ahorita vamos a ir poco a poco tratando de explicar esto. Fíjense, la palabra ansiosamente, que también aquí se repite, fíjense, es bien interesante. Filipenses 3:20 y Hebreos 9:28. Dice, la característica es para salvar o para venir por aquellos que ansiosamente le esperan. De nuevo, una característica del creyente, las ansias de ver a su Señor, de estar con Él para siempre. De verdad le pregunto algo, ¿habrá algo mejor que eso? ¿Habrá algo de mayor valor en esta vida que Cristo? En la eternidad que Cristo, no lo hay. No lo hay. Es donde tenemos que ver dónde está mi corazón, qué valora mi corazón o qué no valora. Si yo no valoro a Cristo, yo no voy a valorar ni vivir por los intereses de Cristo. Voy a vivir por los míos. Y eso se va a notar, mis hermanos. ¿Sí o no? Entonces, las ansias de alguien que espera a Cristo con ansias, esta palabra caracteriza una actitud decidida de eliminar aquello que queda atrás de él. ¿Qué dijo Pablo? ¿Se acuerdan? Todo lo estimo por basura, estiércol de animal. Eso quiere decir la palabra basura en el original. Todo lo que era ganancia para mí, dice Pablo, es basura, no vale nada. ¿Cómo la ve, hermano? A veces le ponemos un valor a la basura, ¿verdad que sí? Pero el esperar con ansias es aquel que tiene una actitud decidida a eliminar aquello que ha dejado atrás. Actitud, decisión de quitarle el valor a lo que no tiene valor. ¿Sí estamos entendiendo, hermanos?
otra vez, ¿esperamos esto? No. ¿Esperamos esta venida? ¿Esperamos su regreso? ¿Ansiosamente? Mientras espero su regreso, entonces, ¿cómo debo esperarlo? Efesios 5, eso es de tarea de verdad, en su casa está muy extenso, está interesantísimo y profundo. Efesios 5, leer en casa, si puede hacerlo, hágalo, se lo recomiendo. Solamente vamos a leer el verso 15, Efesios 5:15. Voy rápido para allá, Efesios 5:15. Fíjese lo que dice. Mientras el Señor viene, ¿qué tengo que hacer? Mirad pues con cuidado, con diligencia, con atención, cómo vivo, cómo ando. Mirad con diligencia cómo ando, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Por tanto, dice Pablo, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Con mirar con cuidado, con atención, con diligencia, cómo estoy viviendo, cómo estoy esperando la venida de Cristo. Mire, si dice, no, pues yo creo que a mí no me va a tocar la venida de Cristo. Bueno, vas a morir, voy a morir. Voy a morir y me voy a encontrar con Él, sí o sí. ¿Cómo estoy viviendo mientras pasa una de las dos cosas? ¿Cómo ando? Ahora tengo que ser honesto. ¿Estoy viviendo como necio? ¿Me caracteriza ser un necio o una necia? También ahí femenino, güey. ¿Me caracteriza ser un necio, una necia, un insensato o una insensata? ¿Será eso o no? ¿O estoy viviendo, estoy esforzándome por ocuparme bien en cómo estoy viviendo respecto a la voluntad de Dios para usted y para mí? Yo no conozco la voluntad de Dios para usted, ni usted conoce la voluntad de Dios para mí. Es en términos específicos. Muy específicos de lo que Dios lo haya llamado en algún momento a servir. Si no es aquí, puede ser en otro lado, en su casa, con la familia. No necesita nombramientos, necesito aclarar eso, ¿verdad, pastor? No necesita nombramientos para servir al Señor. Pero hay un consejo general en la Biblia muy claro de cómo debemos de andar y cómo debemos de vivir respecto a la voluntad del Señor. Si quiere verlo, vamos a seguir. Dice, porque la gracia de Dios, vamos ahora sí a Tito 2:11, vamos a leer como 4 libros de la Biblia más o menos, y en griego. ¿Listos? Tito 2:11, vamos rapidito. Porque la gracia, otro motivo fuertísimo de cómo podemos andar, por qué debemos de andar como debemos de andar, porque la gracia de Dios se ha manifestado. ¿Alguien está consciente de eso? ¿Se ha manifestado la gracia de Dios con ustedes? Trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que, negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión, ¿qué? Suya, celoso de buenas obras. Ok, miren, no podemos estudiar cada palabra, pero miren, motivos de cómo debemos de andar aquí, por qué es importante cómo vivimos, hermanos, porque la gracia de Dios ya se manifestó a nosotros, porque nos trajo salvación y porque es necesario esa gracia y esa salvación en Cristo. Nos enseñan, diga conmigo, nos enseñan que debo negarme a la impiedad y a los deseos de este mundo. Debo de negarme. ¿Por qué debo de negarme? Entonces el Señor no me lo va a quitar. Si ya fui el domingo a la iglesia, ya me lo tiene que quitar. No va a pasar eso. No va a pasar. Tenemos que negarnos. ¿Sí o no?
Jesús dijo, toma tu cruz y niégate a ti mismo. Ah, caray, o sea, ¿no me vas a quitar todo, Señor? No, no te voy a quitar nada. Con tu carne vas a tratar. Y Él nos quitará el pecado, las culpas, muchas cosas, y nos limpiará, claro que sí, y nos dará una nueva vida, claro que sí, amén. Pero hay cosas que tenemos que quitar de nosotros. ¿Cuántos dicen sí es cierto? Entonces, negando la impiedad y los deseos mundanos. Ah, caray, entonces los deseos mundanos van a regresar en algún momento. Sí, sí van a regresar. Y no solamente son, es que yo ya ni voy al malecón, ya es del diablo el malecón. No, no estamos hablando de eso, hermano. No, ya no hago eso. No, Dios sabe en tu corazón qué te está demandando que dejes de hacer, que deje de hacer yo. Ira, enojo, gritería, maledicencia. ¿Qué más dice la Escritura? Chisme, celos amargos, contención, etcétera, etcétera. Entonces, no sé si leen la Biblia, aguardando la esperanza, manteniéndonos sólidos, manteniéndonos creyendo que Él va a regresar, aferrado, anclado a esa verdad, que Él regresará. No hay mayor bienaventuranza que permanecer así. Amén. ¿Sí están contentos? Él vendrá, Él regresará. Mientras tanto, ¿qué demanda de mí? Y dice el verso 14, Él nos recuerda a Pablo, Él se dio por ti, se dio por nosotros. Y el propósito ahí está, limpiarnos de toda iniquidad, redimirnos. Pero también dice, purificar para Él mismo un pueblo. ¿Eres pueblo de Él? Él te va a purificar, Él me va a purificar y me va a doler. Y no me va a gustar muchas veces. Si eres su pueblo, si soy su pueblo, Él me va a purificar, Él me va a disciplinar. Si soy su hijo, Él me va a azotar. Así me dijo una vez Santiago, porque yo no veo que Dios te dé vara a ti. No lo ves, pero sí me da. Sí, así me dijo un día que le iba a dar vara, ¿no? Sí me, oye, ¿y a ti por qué el Señor no te da vara? No, sí me da vara, le dije. Nada más que espiritualmente, le dije. Y bastante, duele mucho, le dije. ¿Sí o no? ¿A cuánto les da vara el Señor también? Entonces, ¿para qué dice purificar? Purificar, Purificar, si ustedes recuerdan la idea, el horno, ¿se acuerdan? El horno súper caliente a temperaturas donde puede fundir y hacer maleable el metal y quitarle todo lo que no le sirve y lo contamina ese metal al oro. ¿Sí se acuerdan? Y nos va a dar con el marro, y los que somos expertos en herrería, nos va a dar con el marro, nos va a pegar, nos va a doler, nos va a meter en el fuego. A ustedes también, si somos de Él, porque Él lo dice, para purificar para sí un pueblo para posesión suya. Él lo hará. Él lo hará. Es decir, lo que tú estás pasando ahorita, lo que yo estoy pasando, que muchas veces no entiendo, que son cuestiones difíciles, cuestiones de salud, económicas, morales, espirituales, Dios las está permitiendo y Él desea enseñarnos. Y a algunos nos está consolando, a algunos nos está disciplinando, a algunos nos está metiendo más calor, a algunos ya le está bajando, a algunos ya le está dando con el marro, otros apenas van para el horno, etcétera. Él lo hace porque somos para posesión suya. ¿Sí? Somos para Él, somos de Él, y Él lo logrará si somos de Él, Él lo hará. Entonces, y no muchas veces no será lindo, pues. Depende de qué tan necios seamos, qué tan duros seamos. Ahora, pero dice que va a preparar un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Ah, caray, aquí ya empezó el compromiso. O sea que entonces somos llamados a hacer también, ¿sí o no, iglesia? Sí. Ahora, ninguna de las cosas de este mundo que se puedan, o de las razones que podamos recordar, superan esta razón. Escuche bien, hermanos. La razón de que la gracia de Dios se manifestó como Cristo se dio por nosotros. Cristo murió por nosotros, como decíamos hace rato. No hay mayor razón
para vivir para Él. Es importante cómo vivimos, hermanos. Es fundamental cómo vivimos respecto a la voluntad de Dios, respecto a cómo nos está purificando. ¿Es importante, iglesia? Sí, la palabra dice que sí. Y sobria, cuando dice la palabra aquí, Pablo, sobria, en el escrito original, aparece como sobriamente, como termina lo último de estos tres verbos, sugiriendo entonces el dominio propio que gobierna las pasiones y deseos. Eso habla de sobriedad, dominio propio. ¿Cómo tengo dominio propio? Si tengo la vida de Dios en mí, tengo el Espíritu Santo y puedo usar dominio propio, no demonio propio. Dominio propio. Es que es la verdad, hay veces, no demonio, ¿no? Pero hay veces que quítele el demonio, pero a veces nosotros queremos dominar nuestras situaciones, nuestras vidas, ¿sí o no? Con nuestras manos, y a lo último consideramos volver a tomar la decisión nosotros, y después de eso, pues ya también nosotros, y a lo último ya el Señor. Nos pasa. Y, ¿por qué no fui primero al Señor? Antes de jalarle las greñas al hermano, de picarle las costillas al pastor, de jalarle los pies a Jeremy, etcétera. Antes de hacer lo que hice, ¿por qué no fui a Dios? Dominio propio, esto habla sobriedad, despierto, los sentidos despiertos en lo que Dios está tratando conmigo, en lo que Dios está tratando con usted. Sobriedad, de eso se trata, sentidos despiertos. ¿Cómo un ebrio cómo anda? A ver, ¿cuántos vienen de la vida ebria, no hebrea, de la vida ebria? Aunque no levanten su mano, aquí varios que... ¿Y cómo estaba un ebrio? Sin control, no sabía lo que hacía, sin sentidos. A veces el creyente nos podemos encontrar en esa situación. No sé ni para dónde voy, ni a dónde vengo, pero no estoy siendo guiado por el Espíritu. Pero no sé ni para dónde voy ni para dónde vengo, brother. No, Dios nos quiere librar de esa condición. Sobriedad, dominio propio. Eso posibilita al creyente ser conformado a la mente de Cristo, sobriamente. ¿Cuántos quieren andar en sobriedad en Cristo? ¿Sí? Pero se atraviesa esto, sí se atraviesan cosas, hermanos, para hacer lo que el Señor nos demanda antes de que Él venga. Sí se atraviesan situaciones y obstáculos, ¿verdad que sí? ¿O nada más a mí y al pastor? ¿A todos? No, si tú supieras, te lo tengo que decir. Si tú supieras, no, es que como tú tienes carro, no, es que tú, no, pues sí, como tú tienes trabajo seguro, brother. No, es que como tú tienes esposa, hijos, no, es que como tú tienes negocio, no, es que como tú predicas, no, es que como tú ya, de veras. Miren, nunca se acerque con esa frase, hermano, porque vamos a salir mal. No, no es cierto. ¿Saben quién utilizaba eso? Mi hermano, mucho, ¿no? Esa frase, no, pues es que tú la tienes fácil. Órale, no, sí, la tengo fácil. Si supieran, todos tenemos situaciones. La Biblia dice que nuestros hermanos en todo el mundo tienen las mismas persecuciones. Hay unos que más, mucho más. No puedo justificar mi vida, mi conducta en Cristo mientras Él viene por lo que tengo o no tengo. Amén. Ni modo. Porque se atraviesa esto, tengo derechos. No lo digo, pero a veces mi vida lo dice, es que tengo derechos porque hay tantas cosas a las que Dios me demanda negarme mientras Él viene. Y yo quisiera andar allá en el malecón, ¿se acuerdan que es del diablo, no? Y yo quisiera hacer esto, ¿y por qué yo no puedo? ¿Y por qué yo no puedo ver la novela que tanto, cómo se llama la novela que está ahorita? ¿Saben? Miren, esa onda de tengo derechos es un muy mal entendimiento de quiénes somos en Cristo. Fíjense lo que dice Primera de Juan 2:16, en Nueva Traducción Viviente dice, está muy claro, si quieren no vaya allá. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos.
Ahí entra Facebook, Instagram y todas las redes sociales y lo que vea usted, si no hay un orden. Y el orgullo de nuestros logros y posesiones, nada de eso proviene del Padre, viene del mundo. Lo voy a leer de nuevo. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos, insaciable. Y el orgullo de nuestros logros y posesiones, eso ofrece el mundo. Esa es la vida en este mundo, el sistema de este mundo. Y dice Juan, nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Deseos de, ¿cómo dice la versión? Deseo de la carne, deseo de los ojos, vanagloria de la vida, en su versión. ¿Verdad? Entonces, cuando yo pongo mis ojos allá, es porque estoy reclamando mis derechos. Pero acabamos de leer ahorita que soy posesión de Él y que Él hará una obra en mí y que Él se dio por mí. Entonces tengo que negarme. Entonces tengo que reconocer que ya no me pertenezco. Llegar a ese punto, hermanos, no es fácil. Llegar al punto de decir, es que ya no es mi tiempo. Es que ya no son mis sueños, mis metas, mis logros, mis. Soy de Él y voy a pedirle dirección. Yo quisiera esto, pero no, Dios me está guiando que haga esto, que viva para Él. Yo sé, por lo menos de los que platicamos más frecuentemente, que muchos han dejado muchas cosas, muchas oportunidades que tenían laborales por obedecer y seguir al Señor. Y no estoy diciendo que no trabajan, sí trabajan, también. Luego creen que los que servimos al Señor no trabajamos, ¿verdad, pastor? No, sí trabajamos. Porque se pueden invertir, mis hermanos, los valores. Como no soy pastor, ni canto, ni toco, ni enseño, yo me voy a comer el mundo, voy a hacer business and, ¿cómo se dice? Business and business, ¿ya ven? Entender que soy esclavo de Cristo es decir, no tengo derechos. No tengo derechos. Un filósofo Chesterton, dijo que para corromper a un individuo, escuche bien, basta con enseñarle a llamar derecho a sus anhelos personales. Llama derecho a tus anhelos personales. Yo tengo derecho, Señor. ¿Cómo voy a negarme? No tanto. Está bien ser cristiano, pero ahí tranquilón. No. Jesús dijo, Mateo 24:42, manténganse despiertos. Mantengámonos despiertos, es decir, sobrios. No vas a poner un velador ebrio, ¿verdad? A velar, a cuidarte de tu casa, ¿verdad que no? Manténganse despiertos porque no saben qué día vendrá su Señor. Así que Dios demanda sobriedad de nosotros. Dios demanda que estemos conociendo cuál es la voluntad de Dios para ti. Yo no sé, mis hermanos, si alguno de aquí, muchos pastores han dicho, no podemos vivir de glorias pasadas. No, brother, yo antes predicaba, mira, en las cárceles, en los hospitales, las catacumbas, en los cerros, en todo, antes, hace como 60 años, brother. Y ahorita, brother, no, ahorita ya no, es que ya no tiene caso. Y antes hacía esto, y antes hacíamos los jóvenes. Y ya tiene 99 años el brother, y no cuando era joven. Y dices tú, ¿y ahorita cómo estás esperando al Señor? ¿Cómo lo esperas? No, es que antes, ahorita ya eso es para los jóvenes. No, hermanos. Todos, del griego, todos somos llamados a vivir para Él y a ocuparnos para Él. El hecho de que no tengamos un nombramiento, una actividad específica en la iglesia, no quiere decir que no somos cuerpo. No. Debemos edificar al cuerpo, debemos servirnos unos a otros. Lo hemos dicho como 500 millones de veces, ¿verdad? Y otros 500 millones más. No es trabajo del pastor visitarlos a todos. Ni modo, lo tenía que decir, pastor.
No, no es trabajo del pastor visitarnos. Es trabajo también de usted y mío. ¿Cómo la ve? No es trabajo del pastor llamar a ver cómo está cada uno de nosotros. Es trabajo también de usted. No sé que no haya amenes ni gozo y no sé si me van a apedrear o no. Pero tenemos que decirlo, hermanos. Es trabajo de todos, somos un cuerpo. Unos alimentan el rebaño, otros sirven el rebaño, otros mueven el dedo de aquí, otros son oído, otros son vista. Somos un cuerpo, hermanos. Entender esa parte, mientras el Señor regresa, nos va a mantener sobrios, nos va a mantener entendiendo cuál es la voluntad de Dios para usted y para mí. Y no ver a ver qué derecho tengo y qué le está faltando hacer al brother, al hermano, al Jeremy. No, a Jeremy le faltan muchas cosas. ¿Qué le falta tal al Bogdan? No, Señor, aquí estoy. Dice que mientras el Señor regrese, viva una vida justa, es decir, una conducta recta, que se mueve, que camina en base a las normas divinas, que concuerda, escuche bien, sus actos concuerdan con su naturaleza de creyente, de discípulo. Esa es la norma para el creyente, eso es lo que Dios desea antes de que Él venga a encontrarnos así. ¿Está bien? ¿No está triste? ¿Todavía me ama? No, bueno, está bien. Piadosamente, entonces, si Él nos quiere encontrar piadosamente, ¿qué es piadosamente? Poner la carita del santo niño de Atoche, ¿no, verdad? No, todos podemos hacer eso. Todos, y eso no significa que somos más espirituales, sino aquella persona que está caracterizada por una actitud en pos de Dios. Una actitud en pos de Dios. Una actitud en pos de Dios. Es una cuestión que viene del corazón. Yo voy a seguir al Señor. Yo voy a seguirlo. A pesar de mí. A pesar de lo que no puedo más hacer o a pesar de todo. Voy a seguir a mi Señor. Voy a seguir sus pisadas. ¿A alguien le motiva eso? ¿Seguir a Cristo? Entonces, dice el verso 13, aguardando la esperanza, es decir, bien dispuestos a esperar con paciencia y con confianza. Eso significa, a eso alude esta idea, es aguardando la esperanza bienaventurada. ¿De qué? De que Cristo va a regresar. ¿Cómo lo aguardo? Bien dispuesto, esperando en confianza y en paciencia. Se ocupa confianza para vivir para Cristo, ¿verdad? Se ocupa paciencia, ¿verdad? Porque luego nos desesperamos con nosotros mismos, pero principalmente nos desesperamos con los que tenemos a un lado. ¿Verdad que sí? Ay, es que no hacen caso. Y luego con nuestros hijos no se diga, ¿no? Estamos en prueba de fuego, todos los que somos papás de niños pequeños. Yo sí. Y la paciencia, y yo pensaba que tenía un grado de paciencia, no tengo -0, menos. Dices, no puede ser. Con paciencia y con confianza, caminando en la voluntad de Dios. Y queda además de eso, que espero, la venida de nuestro gran Dios y Salvador. El texto dice el ungido, el Mesías, el Cristo. ¿No queremos verlo, verdad? ¿Sí o no, hermanos? Ok, si ese gran Dios, Jesucristo, se dio por nosotros, otra pregunta, ¿qué debo de hacer a la espera de su regreso? ¿Será que que está bien, voy a disfrutar de la paz, el gozo que tengo, la tranquilidad, la paz que Dios da cuando perdona mis pecados? Todo lo que el Señor arregla en nuestra vida está bien, es para disfrutarlo. Esa es la vida abundante, ¿sí? Está bien, pero si yo veo que ese gran Dios se dio por mí, ¿qué debo de hacer? Primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 21. Vamos a leer mucha Biblia, les dije. Porque para este propósito han sido llamados. Ahí está.
pues también Cristo sufrió por ustedes. Oh, pero ¿qué? Pues sufrir otra vez. Porque sí dice eso su Biblia, ¿verdad? Porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Y 1 Pedro 2, 21, para este propósito han sido llamados. Es decir, sufrir haciendo el bien y negarnos a este mundo y a nosotros mismos. Siempre he dicho esto y lo sostengo. El enemigo principal y número uno que tenemos es nosotros mismos. ¿Sí? Pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo. Ahí está, el ejemplo ya lo dejó Él, para que sigamos sus pisadas, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Debo de confesar un pecado. Voltearon a ver todos así, ¿no? ¿Saben qué hacía yo cuando estaba recién convertido? Como sabía que no podía pelear, o sea, golpear, agredir a alguien, amenazaba a la gente. ¡Qué vergüenza! Y si lo he amenazado usted, perdóneme. Yo creo que no. Pero amenazaba porque no podía hacer algo más. A lo mejor alguno de por aquí también hacía lo mismo, ¿no? ya vi las risitas. Pero, y tenía como 15 minutos de convertido, ¿no? Y de repente sí fui provocado a ira y lo que sea. Y como no podía responder con golpes, amenazaba. Cristo no hacía eso. ¿Y usted? Amenaza, no, es que no puedo hacer nada, pero ya le advertí que no me vuelva a decir esto, y en redes sociales también lo voy a publicar porque anda haciendo esto. Hermanos, como cristianos no, por favor. No. Dice, sino cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Amén. No se enojaba porque le decían sus verdades, pues. Sí, es que tú lo hiciste adrede, no, es que acá, es que, no, y como necios. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Debemos entonces reconocer que a nuestra humanidad no le gusta sufrir, ¿verdad que no? No nos gusta, a la carne no le gusta sufrir. Y no pensemos, hermanos, que es algo bueno, y tampoco estoy diciendo, voy a ir a buscar, soy un emo y quiero ir a sufrir. Yo me quedé con los emos, no sé quiénes sean los que sufren hoy, ¿no? Pero en esa década me quedé. Pero los emos, espero que no haya ninguno aquí, pues eran personas que se flagelaban y etcétera, ¿no? Y solos y nadie los quería, etcétera, ¿no? En términos generales. El punto es que tenemos que reconocer que no nos gusta sufrir. Y les digo algo, hacer el bien muchas veces va a implicar sufrir. Muchas veces va a implicar sufrir, hermanos. Recuérdelo porque nos va a llegar. Nos va a llegar. Algunos sufren por levantarse temprano. Sí, ni modo, hay que reconocerlo. Algunos sufren por desvelarse, algunos sufren por leer, pero son sufrimientos pues mínimos comparados a los que el Señor nos llama que vivamos para Él. ¿Sí? Voy a dar un ejemplo práctico. Pregunta. Es una pregunta retórica y es obvia. ¿Cuántos se ocupan todos los días? A ver, levanten sus manos. Los demás yo creo que son millonarios o no hacen nada, ¿o qué? Pero bueno, todos nos ocupamos todos los días. Y le voy a hacer otro comentario. ¿En qué momento del día, cada quien respóndase, saca tiempo para tener relación con Dios? Por ejemplo, algunos madrugan, algunos en la noche, algunos a mediodía, no lo sé. Sacan tiempo para leer, para meditar en la palabra, porque eso es primario del creyente. Eso es
Es el alimento diario del creyente. Es vital, ¿sí? Ok. Entonces, el asunto está que a nuestra carne no le gusta. Es decir, muchas veces no quiere leer, muchas veces no quiere orar, ¿sí o no? Y de ahí súmale todo, no quiere perdonar, no quiere... No, nuestra carne no, está vendida al pecado, ¿sí? Dios nos demanda que nos ejercitemos en hacer crecer las virtudes de Cristo en nosotros. ¿Se acuerda de Gálatas 5? Los frutos del Espíritu. Nos tenemos que ejercitar, hermanos. ¿Y cómo te ejercitas? ¿Te subes a la máquina y la máquina hace el ejercicio por ti? Un ejemplo, en el gimnasio. ¿Sí? ¿No? ¿Quién lo tiene que hacer? Tú en la máquina. Tenemos que ejercitarnos en lo que el Señor ha puesto en nosotros, hermanos. En lo que tenemos, en las herramientas que tenemos. Tenemos que ejercitarnos. Es decir, tenemos que utilizarlas aunque no tengamos ganas, pues, para beneficio del cuerpo de Cristo. ¿Sí estamos entendiendo, hermanos? Y eso cuesta, es decir, nos tenemos que negar. Ahora vamos a ver el ejemplo de Cristo. ¿No te entendía, sí o sí? Ok, fíjense el ejemplo de Cristo, me voy a apresurar. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo. Lo leíamos hace rato. Purificar, y dimos el ejemplo, ¿no?, del horno. Entonces, una vez nosotros rescatados de esa iniquidad en la que estábamos, de ir en contra de la ley de Dios, ahora somos hechos pueblo suyo. ¿Cuántos son su pueblo? Posesión suya, posesión. Él puede hacer lo que quiera con usted y conmigo. Y con tus hijos también y con los míos también. No es fácil, yo sé que las mamás así como que... Él lo puede hacer si somos de Él. Somos posesión suya, ¿sí? Ahora anhelemos con esfuerzo entonces ocuparnos de las cosas de arriba, trabajando mientras tanto en las de abajo, pero viviendo como posesión suya. ¿Sí me explico? Si Él se dio por nosotros, entonces ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Para quién vivimos entonces? ¿Para qué vivimos? ¿Será que solo... No, es que yo tengo el plan, yo quiero ser el mayor distribuidor de esto. Está bien, pero que no sea tu prioridad eso. Que primero sea Cristo y su voluntad en ti. Y si Él te demanda lo demás, y si Él te permite lo demás, está bien. No estoy diciendo que no, hermanos, está bien. Pero que Cristo sea el primero. ¿Sí? Entonces, ¿para quién vivimos? Para si Él se dio por nosotros, nosotros también tenemos que darnos. Está fácil la ecuación, ¿verdad? Él se dio por nosotros. Dice, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Porque en otro tiempo éramos, dice Tito 3:3, necios, desobedientes, extraviados, unos más extraviados que otros, esclavos de deleites. Otra vez lo que se acuerdan lo primera de Juan, lo que dice, los deseos de la carne, de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Se acuerda cuando vivíamos así? Ojalá que no nos sintamos así, o que en la iglesia no se dé eso entre nosotros. Y si se da, pues tenemos ahí la palabra y nos tenemos unos a otros para animarnos, para exhortarnos, para ayudarnos. ¿Está bien, hermanos? ¿Nos vamos a dejar ayudar? Bueno, yo sí me quiero dejar ayudar. Entonces, dile al que tienes a un lado, ya no más. Éramos en otro tiempo. No le vaya a decir, no, sí, yo veo que todavía sigues igual. No. Ya casi para terminar. Fíjense, vamos a leer otro texto. 1 Pedro 1. Vea la claridad de esto, hermanos. La exhortación a cómo debemos de vivir. Por tanto, ceñid, dice, a causa de que Cristo vendrá, a causa de que somos de Él, a causa de que somos coherederos con Cristo, por tanto, ceñid vuestro entendimiento, estar listos para la acción, ser sobrios en espíritu. Allá hablamos de sobriedad. Poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la venida de Cristo, en el regreso de Él. Como hijos, ¿qué dice?
obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníamos en vuestra ignorancia. Primera Juan 16 lo leíamos ahorita. Sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en algunas cosas de nuestra manera de vivir. Donde me vean. En la iglesia, en el trabajo no. En el trabajo que ni me digan nada. ¿Verdad, Rodo? Ah, no vino Rodo hoy. Les cuento una que muy breve que es un buen ejemplo, es un buen ejemplo. Una vez me gustó mucho esa y la aplicamos en el taller seguido. Estábamos platicando del Rodo yo y pues nos desesperamos. Le dije, bro, pero es que así no va. No me acuerdo si él me dijo o yo le dije. Y me dijo él, a ese quería ver, me dijo. Y le dije, ¿y esa onda qué? Y me dijo, no, es que, y nos reímos, ¿no? Y me dijo, es que una vez, cuando estaba yo en Santa Rosalía, había un brother que todo el tiempo andaba con salmos y himnos espirituales cantando y alabando al Señor. Y un día lo hicimos enojar, pues, una discusión algo, y sacó un león que tenía enjaulado ahí, y le dijo uno de los escarnecedores que tenía ahí, le dijo, es que a ese quería ver, le dijo. O sea, éramos en otro tiempo, ¿sí? Ahora dice, como hijos obedientes, no nos conformen los deseos que teníamos en vuestra ignorancia, sino que aquel que os llamó, como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, es decir, ¿a quién perteneces? ¿A quién pertenezco? Porque yo soy santo, dice el Señor. Y si invocáis como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, si lo invocas, si proclamas la fe, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, de paso, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir. Es que mi versión lo dice así, ahorita va a decir por qué. Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, amada, sangre valiosísima, sangre costosa. ¿Sí? A eso se refiere la sangre de Jesús, de Cristo, como de un cordero sin tacha, sin mancha, la sangre de Cristo. Amén. ¿Cuánto valoran eso? Fue suficiente, mis hermanos. Fue suficiente para usted y para mí. Sigue siendo suficiente la vida de Cristo derramada, esa vida valiosísima por usted y para mí. Y dice el verso 20, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. Entonces, ahí está muy claro cómo debemos de andar y vivir, ¿verdad? ¿Sí, iglesia? Sí queremos vivir así, ¿verdad? Y Dios nos ayudará. Y en Efesios usted va a encontrar ahí en casa, hay muchas escrituras que puede leer en casa, Efesios 5, también del verso 22 en adelante, donde estamos leyendo ahorita en Pedro. Una característica entonces de aquellos que estamos esperando el regreso de Cristo es que estamos preparados para la acción, para vivir para Dios con una mente sobria, con una mente deseando y entender la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Sí deseamos eso, ¿verdad, hermanos? De eso se trata la vida cristiana. Profeso ser de Él, entonces voy a vivir como Él. Sed santos, es decir, me aparto. No está hablando de perfección, está hablando de apartarme para Él. Peco y tengo abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él me limpiará, me disciplinará, me corregirá, me enseñará con paciencia. Así lo hace con nosotros, ¿verdad que sí? Recibamos la amonestación del Señor, su cuidado. Me gusta mucho la ilustración de la ovejita, cuando el pastor salía y la oveja era terca, ¿no? Era necia y otra vez y le jalaba
con el callado y al redil y otra vez, y se iba esta ovejita para el mismo lugar, ¿no? Al malecón. Y la oveja, no, de la figura de la oveja que se iba siempre, y el pastor, bueno, antiguamente el pastor, usted ya lo sabe, la agarraba y le quebraba una pata. Y ahí la cargaba, y ahí la traía, la vendaba, le curaba las heridas, y ahí la traía, para que escuchara, para que reconociera la voz de su pastor, para que se sintiera cuando iba sanando segura en los hombros de su pastor. Cristo es nuestro pastor, nuestro buen pastor, y aquí en la tierra también tenemos. Ahora, preguntémonos la pregunta que le hice a mi suegra hace poco: ¿se comporta como oveja? ¿Me comporto como oveja? ¿Soy oveja de Cristo? Cada uno respondamos. Pero Él hará, el Señor hará eso. No sé en qué condición estemos, cada quien, pero Él desea quizá quebrarle la patita, quizá no. Ahorita está con el callado o con la voz nada más, pero Él logrará que vivamos como posesión suya. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar y a darle gracias a Dios por su palabra. Vamos a cerrar nuestros ojos, si puede hacerlo, si quiere hacerlo, para orar y darle gracias a Dios y rogarle que nos ayude a la espera del Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, porque si estamos en este mundo donde hay pues tantos ofrecimientos, el pecado tan expuesto, Señor, tan fácil de alcanzar. Estamos en un cuerpo, Señor, vendido al pecado, pero tenemos tu vida en nosotros, Señor. Te diste por nosotros, Señor. Pagaste todos nuestros pecados, Señor. Nos perdonaste, nos limpiaste y lo sigues haciendo, Señor. Sabemos, Señor, que vamos a enfrentar tiempos de tribulación por seguirte en mayor o menor medida. Quizá vamos a tener el rechazo de familiares, de la sociedad, aislamiento en algunas ocasiones. Pero recordamos, Señor, cómo aquellos primeros creyentes y tú, Señor, fuiste perseguido a causa de tu obediencia al Padre, y aquellos hombres y aquellos hermanos, Señor, fueron perseguidos y caminaron y crecieron y dieron fruto en medio de esa tribulación, en medio de ese paso por este mundo, Señor, en medio de ese peregrinar, siguieron tus pasos. Así queremos vivir nosotros, Señor. Así queremos vivir. Y sabemos, Señor, que será necesario que nos disciplines, será como es necesario también que nos consueles, Señor, que nos animes, que nos instruyas. Pero queremos ser ovejas, Señor. Queremos ser ovejas dóciles, Señor. Queremos ver diligentemente cómo estamos viviendo respecto a tu voluntad. Ayúdanos, Señor. Tú lo puedes hacer en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, sobre todo a tener nuestra mirada en los cielos, nuestra mirada en Jesús. Ahí, Señor, nuestro ánimo no se va a cansar. No se va a cansar nuestro ánimo si permanecemos viéndote, Señor, y contemplándote, y sabiendo y reconociendo lo digno que eres, Señor. Ayuda a cada uno de mis hermanos y a mí, Señor, a nuestros pastores, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén. Bien, pues Dios les bendiga, hermanos. Quedamos despedidos. Gracias por su tiempo, por su paciencia. Y nada más, a los varones el sábado tenían una cita aquí, a la cual ninguno llegó.
No vino quienes iban a apoyar para impermeabilizar. Si todavía tienen el interés de apoyar, se ocupan varones, hombres que quieran pues comprometerse a venir a ayudar a impermeabilizar. Quienes puedan hacerlo, mándenme un mensajito por favor, a mí o a Juan. Pero recuerde esto, le vamos a preguntar si no viene, ¿por qué no vino? Porque pues no vino nadie. Entonces no es reclamo, es solamente pues que se esperaba, pues eso. Entonces para ponernos de acuerdo de nuevo con eso, ¿sí? Gracias, hermanitos, Dios los bendiga.